Continuando con la revisión de los agentes infecciosos transmitidos por transfusión, vamos a adentrarnos en la revisión del virus de la hepatitis B. Es un virus DNA, a diferencia de los demás virus que detectamos, que son RNA, VIH, hepatitis C. Este es un virus DNA, conocido hace muchos años, desde 1970 se conoció, y básicamente tiene una cubierta externa que es la que detectamos de manera regular, el antígeno de superficie de hepatitis B, que se ha demostrado recientemente que tiene algunas variantes. Hay un antígeno soluble también, que es el antígeno E, que es el antígeno que indica la replicación del virus en el individuo. La fisiopatología básicamente también es una sintomatología vaga, anorexia, molestias abdominales vagas, náusea, vómito, y tiene una letalidad que no es muy alta, pero que sí se incrementa en individuos mayores de 40 años, a mayor edad, mayor riesgo. El virus de la hepatitis B se ha demostrado que genera una cronicidad, o los individuos que llegan a ser cronicidad pueden variar, y se ha llegado a conocer que es hasta el 20% de una población infectada. Sin embargo, aunque la infecciosidad, la cronicidad es del 20%, es el responsable del 80% de los casos de carcinoma hepático, carcinoma hepático básicamente. Hay unas características clínicas, tiene un periodo de incubación que va entre 2 y 3 meses, un rango que puede variar hasta casi los 6 meses, y tiene un curso clínico que puede presentarse ictericia, en general en los menores de 5 años, pocas veces la ictericia. A medida que el niño es más grande o la infección es en niños más grandes, puede llegar a esa ictericia a ser el 50%. Como ya lo mencioné, los casos fatales agudos no son muy comunes, es un porcentaje relativamente bajo, el 1%, pero se ven mayor en las poblaciones de más de 40 años. La infección tiende a volverse más crónica, a veces más grave, y es más factible, más probable que haya cronicidad cuando el niño se infecta antes de los 5 años. Si la infección sucede después de los 5 años, la probabilidad de cronicidad es inferior al 10%. La mortalidad prematura por enfermedad hepática, dadas las complicaciones, es de alrededor del 25%, entre el 15 y el 25%. Las formas evolutivas y patrones serológicos en los asintomáticos, en el 90-95% de los casos en neonatos, como ya lo mencionamos, y el 60-70% de los casos adultos, es decir, no es una infección que cause mucho síntoma. En los casos agudos, son el complemento de esto, obviamente, donde sí hay alguna sintomatología y una presencia importante de la circulación viral que hace que la infección curse aguda, como ustedes pueden ver aquí. La hepatitis fulminante no supera el 4% en ambos grupos, tanto en niños como en adultos. Y la persistencia, como ya lo mencioné, si la infección ocurre antes de los 5 años, es muy alta la persistencia, es decir, el estado de cronicidad, y es más baja en los estadios adultos. En la infección aguda, básicamente los marcadores reconocidos son el antígeno M, la inmunoglobulina M, el anticuerpo tipo inmunoglobulina M, y del core, y el antígeno de superficie de hepatitis B. Y en la infección crónica es la inmunoglobulina G del core, y el antígeno también está presente en la infección crónica. Como lo vamos a ver acá de manera general, el anticuerpo IgM contra el core, el anticuerpo contra el antígeno central core, IgM, está presente en la infección aguda. El antígeno de superficie, HBsAg, antígeno de superficie de hepatitis B, define el estadio, tanto de infección aguda está presente, pero también nos ayuda a definir el estadio crónico. Si un individuo persiste con este antígeno por más de 6 meses, se asume que está entrando en un estadio de portador crónico, es decir, que no pudo superar la infección, su sistema inmunológico no depuró el virus y va a entrar en un estadio de permanencia de la infección o cronicidad. También están las técnicas moleculares, la detección del DNA viral, que
si se da, indica que el virus está ahí y que se está replicando. El antígeno E también permite reconocer si el virus se está replicando, y el anticuerpo contra el antígeno de superficie es el que nos indica que este individuo está haciendo la depuración y está cursando hacia un proceso de inmunidad protectora, o si es infectado o adquirida en el caso de los individuos vacunados. El anticuerpo contra el antígeno central, CORE, es el característico que nos indica que un individuo que tenga la presencia de este anticuerpo fue expuesto naturalmente, es decir, en algún momento tuvo un contacto con el virus. Y la presencia del anticuerpo contra el antígeno E indica una inactividad replicativa. Aquí en este podemos ver de una manera mejor el comportamiento de los marcadores serológicos. Ustedes ven en rojo que el primer marcador que aparece es el antígeno de superficie, pero que más o menos hacia los 6 meses, 24 semanas, cae, desapareciendo gradualmente, obviamente, y unos días después aparece también el core total y el core IgM, que nos indica la infección, es decir, el anti-HBC, como ustedes lo pueden ver allí. El total, que se mantiene durante todo el tiempo, que es el que nos indica la exposición, y el M, que desaparece una vez el individuo se ha ido recuperando, que es el que nos muestra el anti-HBS. El anti-HBS es el anticuerpo contra el antígeno de superficie y nos indica que el individuo está recuperándose y está haciendo limpieza del virus. El espacio que hay entre la línea amarilla y la línea naranja, es decir, entre el anti-IgM y el anti-superficie, es el espacio que otrora se llamaba el periodo de ventana de core, y que nos indica que una vez desciende el IgM y no ha aparecido, como en muchos individuos, pues esto no es una caída total o una aparición inmediata, sino hay unos lapsos de tiempo en que las pruebas no permiten detectar en qué momento se está. El core total, es decir, la línea azul, es el único marcador persistente o permanente o presente en estos individuos, y eso hace que se haya utilizado el core como en el antígeno de superficie como un marcador de importancia en el tamizaje de las unidades de banco de sangre. Si cae el antisuperficie, la línea roja, pero no hay aparición, no hay presencia de otro marcador, el total nos indica la presencia o la exposición de ese individuo al virus de hepatitis B. Arriba ustedes ven el comportamiento del antígeno y del anticuerpo de replicación, y básicamente cuando este está en replicación, el antígeno E, hay una sintomatología del individuo presente. De manera muy rápida vamos a resumir esto. El antígeno de superficie entonces nos indica infección, el core nos indica exposición, es decir, en algún momento el individuo se encontró o se estuvo en contacto con el virus. El anti-HBS nos indica resolución, si el individuo fue infectado quiere decir que resolvió, o si el individuo es vacunado, inmunidad. Y el antígeno E nos indica replicación viral, básicamente infectados con cepa salvaje, replicación. En los individuos que cursan hacia la cronicidad, este es el patrón. Ustedes pueden observar que el patrón, el comportamiento serológico es diferente, las líneas tienen otro tipo de tendencia, mostrando los marcadores, porque el individuo no pudo resolver su infección, y particularmente la línea roja, que en un individuo que hace la fase aguda y se recupera, desciende a las 24 semanas, aquí permanece el antígeno de superficie durante mucho tiempo, porque no cae, no fue capaz el individuo de limpiar el virus, y el antígeno se mantiene. Ustedes ven arriba que también el antígeno de replicación se mantiene durante mucho tiempo, inclusive años, y el antígeno M, sin embargo, pues tiene un curso donde hizo una fase aguda, cae, y quedan básicamente en estos individuos dos marcadores serológicos muy característicos, que es la presencia del marcador de exposición, es decir, la línea azul, el anticore total, y la línea que indica la infección persistente, es decir, crónica, el antígeno de superficie de hepatitis B. También podría estar presente, obviamente, la detección molecular, que indicaría lo mismo, presencia del virus de manera permanente y prolongada. Estos son los marcadores, no me voy a detener en el repaso, son los mismos que ya discutimos, y marcador directo pues puede ser la prueba molecular o la detección del antígeno serológico. Esta es una configuración general del virus
y de los componentes de los genes que participan en la estructura del virus de la hepatitis B. Se han destacado dos tipos de mutaciones, como lo dije al comienzo, las naturales, que están relacionadas con mutación en el precore o el core y que básicamente lo que llevan es a una modificación del antígeno de superficie, y mutaciones que han sido inducidas por tratamientos virales en pacientes que han sido infectados y tratados por el virus. Hay diferentes genotipos del virus que van desde la A hasta la F y están asociados básicamente, o se ha reconocido una distribución geográfica de estos genotipos. Particularmente en América del Sur predomina, no quiere decir que sea el único, pero predomina el genotipo F. Esto tiene algunas implicaciones en torno a la respuesta de tratamiento, la presencia de los diferentes genotipos. Hay un tipo particular de infección que se ha llamado infección oculta del virus de hepatitis B, que está muy asociado a la no detección, no presencia no detección del antígeno de superficie de hepatitis B en el suero, que es el antígeno o el marcador patognomónico de infección, bien sea por bajos niveles de replicación del virus sin detección del antígeno o por una fase de ventana en que no ha hecho la conversión total para la detección, o por la infección de cepas mutantes que no permiten detectar el antígeno, o la pérdida del antígeno de superficie, del anticuerpo contra el antígeno, o no desarrollo de este durante la infección, por lo tanto no sabemos qué componente, qué marcador serológico tiene este individuo. Y se ha discutido también varios estudios que aún con presencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie a ciertos niveles, aún hay una presencia serológica de infección. Y aún así sin detección del antígeno, que nos indica que estemos tal vez ante una infección oculta de hepatitis B. Se ha visto que individuos con HBsAg, allí faltó colocarle negativo, o sea, individuos que no tienen antígeno de superficie de hepatitis positivo, es decir, no detectable, pueden al hacerle técnicas moleculares hasta el 20% llegar a ser positivos, lo cual nos indica que estaríamos ante una infección oculta de hepatitis B. Los infectados con mutantes y los que se escapan a la rutina del tamizaje, que pueden ser detectados con técnicas moleculares. El core como marcador de infección de exposición de hepatitis B tiene una relevancia importante. Se estima que por cada 153.000 a 500.000 donaciones ahí está la presencia del core y del virus de la hepatitis B en las donaciones, y se estima que la presencia del virus de hepatitis B es de 10 a 100 veces mayor que la probabilidad de infección de otros tipos de agentes infecciosos. Eso es particularmente cierto para el caso de Colombia, donde tenemos una alta endemia de hepatitis B y una presencia importante de personas infectadas, lo que hace que la probabilidad de infección de una ITT sea mucho más alta con el virus de la hepatitis B que con otros virus que tamizamos también en bancos de sangre. Esto ha hecho que ante ese riesgo, pues el antígeno central, el anticuerpo contra el antígeno central o core, se haya unido a las estrategias de tamizaje de los sistemas transfusionales. La infección de hepatitis B en cerca del 90% de las donaciones, la infección de hepatitis B o la presencia de cronicidad en individuos crónicos del core se ha visto en cerca del 90% de estos individuos, es decir, mostrando que podría ser un marcador importante o que sigue siendo un marcador importante. Y básicamente se ha visto que independiente del número de copias o de cantidad de antígeno presente, el core permanece de manera importante en estos individuos. Es más frecuente obviamente también, que es el otro componente por el cual utilizamos el core en las
tamizajes en los procesos de tamizaje en los bancos de sangre. Además de que nos permite o nos ayuda a detectar individuos expuestos que podrían estar en periodo de probable transmisión aún de infección de hepatitis B, también es un marcador de estilos de vida, al igual que sucede con el marcador, el anticuerpo contra treponema pálido o sífilis. Son marcadores que se han visto están asociados en aquellas personas que tienen estilos de vida no adecuados, es decir, prácticas sexuales de riesgo o que los lleven a presentar una infección sexual. Previamente son individuos que son o sífilis, primero fueron sífilis positiva o core positiva, es decir, de alguna manera estos marcadores dan una idea de cuál es el estilo de vida que llevan las personas. Y lo que se ha visto es que el coreo, así como la sífilis, están presentes primero o se han presentado antes que un individuo pueda tener otra ITS, como el caso de VIH. Por lo tanto, son marcadores que preceden esta infección y que dan cuenta del estilo de vida que puede tener una persona en torno a su riesgo. El core no aparece por vacunación, como les digo, es un marcador de exposición natural, es decir, si alguien tiene anticuerpo contra el antígeno de core confirmado, es que sin duda en algún momento fue expuesto al virus. Obviamente la vacunación que se está llevando a cabo reduce la presencia del virus y reduce por lo tanto la circulación del virus y por lo tanto la presencia del core en los individuos. Se ha visto que en algunos individuos VIH positivos, como HS, hombres, personas que tienen sexo con otros hombres y los usuarios de drogas intravenosas, existe la presencia del core antes de que sean VIH positivos, más o menos en el 18% de estos individuos. Se estima que 1 de cada 670.000 donantes es core positivo y lo que se ha visto en torno a la circulación de hepatitis B oculta, es decir, cuando no está el antígeno, el core sí está presente, ayuda a prevenir la transmisión de infectados cuando éste se aplica. Los mecanismos de transmisión de la hepatitis B son similares al del VIH, básicamente los mismos, sexual, parenteral y perinatal. Y algo que hay que destacar muchísimo y lo cual hace que sea por eso una de las infecciones o la más común de las infecciones, que el inóculo o el volumen necesario para que se produzca la infección es bastante mínimo, como ustedes pueden ver acá, 0,0004 mililitros, o sea, es una cantidad bastante pequeña la que puede producir la infección. Se estima que el riesgo laboral va entre el 7 y el 30%, el riesgo de exposición de los trabajadores de salud a esta infección. Y el riesgo en neonatos de madres, de que un neonato nacido de una madre positiva con antígeno de replicación está entre el 70 y el 90%. Es un riesgo muy alto de infectarse en los bebés cuando la mamá está infectada. El riesgo de transmisión por transfusión es del 75%, no es aparentemente el más alto, pero por ser una infección tan común, si es la hepatitis B por ser una infección tan endémica, con tantas personas poblacionalmente infectadas, sí es bastante probable que sea la más transmitida vía transfusión cuando no haya adecuados controles. La concentración de del virus en los diferentes tejidos también es de manera general aplicable a virus como el VIH. Hay una alta concentración en fluidos como sangre, suero y exudados, una moderada en semen, flujo vaginal y saliva, y un bajo y casi no detectable en otros fluidos como orina, heces, estornudos y leche materna. Entonces eso de alguna manera da una idea de la exposición a cierto fluido, qué tan probable es que se adquiera la infección. Los grupos de riesgo obviamente son los bebés nacidos de madres positivas, los contactos cercanos con una persona infectada cuando no se tienen las adecuadas prácticas de manejo o se tienen prácticas liberales en el manejo de cuchillas o incluso cepillos de dientes que se comparten o algo así,
puede llevar a una infección. Las prácticas sexuales de riesgo, homosexuales o heterosexuales con varias parejas que pudiesen estar infectadas. El personal de salud ya destacamos que tiene un riesgo que puede llegar hasta el 30%. Los usuarios de drogas intravenosas y obviamente los pacientes, para el caso que nos atañe, los pacientes politrafundidos que reciben un número importante de componentes sanguíneos tienen un mayor riesgo de ser seroconvertidos. Asimismo, los usuarios de las unidades renales, pacientes dializados de manera crónica y otras poblaciones donde el contacto es muy cercano y se puede llegar a prestar a ciertas prácticas o ciertos contactos muy cercanos entre un infectado y un no infectado, como las cárceles y otros sitios. Y obviamente las personas que se exponen en zonas, que viajan a zonas donde la circulación viral es muy alta, no porque per se el virus esté allí circulando en ciertas personas, sino porque el contacto cercano o las prácticas que ejerzan con estas personas pueden llevar a una mayor probabilidad de tener la infección. Obviamente tener sexo con personas infectadas, esto aplica para VIH, los HSH, hombres que tienen sexo con hombres, y los pacientes hemofílicos son tal vez de los más importantes dentro de los pacientes que reciben componentes sanguíneos, dado que permanentemente están expuestos a componentes sanguíneos, son de los grupos más altos, los hemofílicos, los oncológicos, los hemodializados, los pacientes que son por células falciformes u otras, son permanentemente transfundidos. Se han establecido una serie de patrones donde, acorde con la circulación o la prevalencia del virus, hay unos patrones. Más o menos se estima que de la población global el 45% viene de zonas de una circulación alta, es de mayor al 8% de prevalencia y por lo tanto allí el riesgo de infección es muy alto, mayor al 60% durante toda la vida, y la infección en los niños es muy común. Los países, el resto de la población, 43% o una parte de esa población, 43% está en un riesgo intermedio de 2 a 7% de prevalencia, y el riesgo de infección desciende, va entre el 20 y el 40% durante toda la vida. Las infecciones ya no son en los niños, sino en todos los grupos de edad. Y hay un tercer patrón que es donde está el resto de la población, que básicamente donde la prevalencia del virus es inferior al 2% y el riesgo de infección durante toda la vida es menos del 20%, y las infecciones particularmente están focalizadas en grupos de riesgo, con prácticas de riesgo. Es de una distribución universal, se estima que hay 2.000 millones de infectados, 350 millones de portadores crónicos, un tercio de la población mundial expuesta, de 500.000 a 1 millón de muertes al año, y es la 10ª causa de mortalidad en el mundo y la causa más frecuente, como ya lo mencioné, de cirrosis y carcinoma hepatocelular. Este mapa simplemente muestra de manera general la distribución geográfica, es un mapa del CDC, de la infección por virus de hepatitis C, concentrada en Asia, África, Suramérica y parte de Alaska. En Latinoamérica también es el responsable de 140 a 400.000 casos cada año, y buena parte de esos ocurren en Suramérica, de Latinoamérica en Suramérica, y se estima que hay un número de portadores crónicos entre 6 y 12 millones, y la muerte asociada por hepatitis B es de cerca del 20%. Se estima que en Latinoamérica hay entre 8 y 15.000 portadores crónicos y 4.000 a 6.000 hepatitis crónicas, 60.000 pacientes evolucionan a cirrosis crónica y 3.000 de estos evolucionan a carcinoma hepatocelular, y entre 40 y 100.000 cursan con una hepatitis fulminante, y la cual se agrava particularmente donde hay coinfección con el virus de hepatitis delta. Esto para Latinoamérica, esta es la prevalencia. Nosotros tenemos la Amazonía básicamente, la región el departamento nuestro del Amazonas, parte del Putumayo y de Baupés y Guaviare. Pero también tenemos una zona muy importante de circulación que, si bien no está en el mapa, se reconoce y hay grandes estudios, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, donde también hay una circulación importante del virus de la hepatitis B. La distribución, como se vio, pues es heterogénea, digamos, hay zonas muy concentradas, pero pues dado sus mecanismos de transmisión es heterogéneas. En un mismo país hay diferentes zonas. Nosotros tenemos alta circulación en la Guajira, en la Sierra Nevada y alrededores, Guajira y demás, Atlántico, Cesar, alta circulación en la Amazonía, pero una circulación moderada en otros departamentos y ciudades como Bogotá, Medellín, Cali. Hay una heterogeneidad étnica, particularmente al inicio es una infección que
estaba muy concentrada hace muchos años, antes de la colonización en las tribus indígenas. Y para nosotros, como ya lo mencioné, la Amazonía compartimos con Venezuela, Brasil, una alta endemia. Particularmente la sierra, como ya les mencioné, Cesar, Guajira, Magdalena, y tenemos un foco que ha sido identificado en varios estudios también en Chocó. La prevalencia nacional de portadores es del 4% de superficie y de 2.8 en otros grupos, en los mismos departamentos que ya mencionamos la casuística. La vacunación inició en el año 94, es decir, estamos cumpliendo 20 años del programa y se estima que hay un descenso importante de la infección en menores de 15 años. La hepatitis B y la hepatitis C son las responsables, como ustedes pueden ver allí, de casi el 100% de las hepatitis posttransfusionales, mayoritariamente la C, pero la B también tiene un porcentaje importante. El riesgo de transmisión en periodo de ventana se estima que en los países desarrollados es el 90%, es decir, hay un buen control antes y ya lo que queda es aquello que no se puede detectar por las pruebas convencionales. Las técnicas moleculares han demostrado casi un 42% de reducción en periodo de ventana. Y lo mismo la aplicación de la combinación de antígeno central del core. Sin embargo, sucede igual que lo que ya mencionamos para VIH, pese a ser analizado con técnicas moleculares, existe la probabilidad de que un individuo, si está en periodo de ventana, es decir, entre el momento de la infección y la detección no hay un periodo que no lo podemos todavía solucionar, pues puede transmitir la infección. Para el caso nuestro, la transfusional, se han hecho varios estudios que hemos hecho con Armando Cortés y nosotros, el grupo del Instituto Nacional de Salud, y en un reciente estudio de politransfundidos se vio que hepatitis B, después de hepatitis C, era la segunda causa de infección con 3% en esta población de politransfundidos. La prevalencia en donantes ha pasado de 8 por 10.000 y se ha ido reduciendo a medida que el tamizaje se ha ido implementando. La prevalencia de cori hasta hace un tiempo de la cobertura de hepatitis B no era tan alta para el caso de los bancos de sangre, pero a raíz de las medidas que aplicó el gobierno nacional por recomendaciones de los organismos técnicos como el INS, a partir del año 2014 el tamizaje para bancos de sangre es obligatorio de hacer antígeno de superficie y core total. La prevalencia es de 28 por 100.000 donaciones para el caso de antígeno de superficie de hepatitis B. Y esta es una gráfica que quiere mostrar la presencia del virus como tal en la población de politransfundidos. Ustedes pueden ver aquí en rojo como en los grupos de población viviendo con hemofilia, en los grupos de hemodializados y en los oncológicos que están en el otro extremo de la gráfica, hay una importante porción que corresponde a infección por el virus de la hepatitis B. Si bien la porción azul de C es la más importante, la presencia de hepatitis B en el grupo de politransfundidos es bien importante y eso nos debe llamar la atención hacia mejorar las estrategias, reconocer que tanto el antígeno de superficie como el core total son mecanismos utilizados para la detección en pruebas, pero además resaltar nuevamente en el torno a la control o a la mejora de la selección de los donantes y de la donación repetitiva. Con esto entonces cerramos el bloque de hepatitis B, la revisión de hepatitis B como probable agente infeccioso comprometido en las infecciones transmitidas por transfusión. Muchas gracias.